Hola, te invito a que te quedes a ver el video de esta camioneta. Es pequeñita, pero con un desempeño extraordinario. Entonces, quédate a verlo. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues ahora estamos en este desempaque y prueba de este carro. Bueno, este carro me lo mandaron por cortesía de mis amigos de GearBest. Mis amigos de GearBest me mandaron esto. Bueno, se los agradezco. Vean nada más. Sí, es esta camioneta. Es de la marca Elifar. Sí, es el modelo 9130 o 9130. Es escala 1.16, un 16avo. Sí, es pequeño el carrito, la camioneta. Pero bueno, pues he escuchado comentarios bastante positivos de este tipo de carritos. Y es tracción en las 4 ruedas. Sí, obviamente pues trae su radiocontrol o su emisora. Bueno, pues vamos a desempacarlo para ver qué tal está este carrito que nos mandaron mis amigos de GearBest. Ah, bueno, miren, aquí tiene su instructivo. Bueno, está bastante grueso el instructivo. Miren nada más, esto sí es una sorpresa. Vienen todos estos idiomas en inglés, alemán, francés, español e italiano. Bueno, pues está bastante bien. Bueno, pues hay que después darle una lectura. ¿Sí? Bueno, pues está muy bien el instructivo. Me agradó mucho que venga en todos estos idiomas, porque normalmente pues antes venía en chino, después ya le empezaron a meter inglés. Bueno, pues hoy en día ya lo están haciendo en estos idiomas. Bueno, pues muy buen punto por nuestros amigos que construyeron este carro, Elifar. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Esto qué es? Ah, es la emisora. Miren, aquí ya hasta se estaba abriendo. Wow, vean esto. Bueno, sí está pequeñita la emisora. Sí está pequeña, pero bueno. Bueno, pues está bien. Está bastante bien. Aquí las baterías. 3 baterías. AA. ¿Sí? Bueno, pues el radio. Bueno, pues sí está bien. Bueno, vamos a ver qué más traía la caja. Ah, es el adaptador. Esto es un USB. La conexión para la batería. Me imagino entonces que esto lo debemos de conectar a un cargador de cualquiera de nuestros celulares y del otro lado a la batería. Bueno, pues ya veremos, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a sacar lo que nos interesa, cómo está. Déjenme ver cómo va esto a salir. Así va. Oh, miren esto. Permítanme. Vean aquí. ¿Qué tal está? Bueno, pues está bastante bien. Miren, sí está pequeñito el carro. Sí, 20 y tantos centímetros, 25 centímetros debe de ser. Sí está muy bien. Bueno, vamos a quitarlo. Cortamos esta pieza. Y bueno, ya con esto debe de salir. Sí. Vean nada más. Bueno, pues, ay, miren la suspensión. Bueno, pues está, miren.
bastante bien. Bueno, a mi gusto un poquito floja, vamos a decirlo así. Bueno, pero al no tener los amortiguadores de aceite, pues obviamente entonces compensaron con poner los resortes nada más suaves. Y miren, no pega, apenas pasa el lápiz. Sí, ahora adelante, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal aquí? Tampoco pega. Sí, aquí queda un poquitín más levantado, bueno, casi lo mismo, sí, pero vean qué tal. Las llantas, bueno, están bastante bien. Bueno, vamos a quitar la carrocería. A ver qué tal. Bueno, la carrocería está de maravilla, ¿sí? Alguien dijo que trae una película protectora y hay que quitarla. Bueno, yo lo voy a dejar así. Sí, creo que aquí lo estoy viendo un poquito. Yo lo voy a dejar así. Ya cuando se maltrate más, bueno, pues se la quitaremos, ¿verdad? Bueno, miren esto. Wow. Bueno, tenemos, aquí están las baterías. Ah, están también sujetas. Déjenme cortarlas. Aquí está. Miren. Elifar 3.7 volts, 500 miliamperes. Dice que por 2. Bueno, ya trae instalada ahí la otra batería. Miren esto. Déjenme mostrarles. Bueno, pues aquí tenemos el motor. Dice que es un motor 360. ¿Sí? Sí sé 390 de 14T. Bueno, aquí creo que es esto. No se alcanza a ver, pero creo que es la velocidad de rotación, 20,000 revoluciones por minuto. Bueno, pues sí es bastante. Esto que tenemos aquí es nuestro... debe de ser... Ah, bueno, creo que está... Creo que es una sola pieza. El receptor con el controlador de velocidad. Sí, es así. Aquí tenemos el servo. Este es el servo de la dirección. Esta parte. Sí, miren. Ok. La otra batería. El motor. Entonces aquí está. Ay, es de 40 amperes. Miren nada más. Dice 40A. Tiene aquí este pequeño cable. Es la antena. Y dice que es de 40 amperes. Bueno, pues sí, está bastante bien el carrito. Bueno, vean a ver esto, miren. Sí, la suspensión está... Bueno, bastante, pero bastante bien. Bueno, fíjense, estaba viendo los amortiguadores. Sí se los podemos cambiar ya por unos de aceite. Los trapecios de la suspensión, bueno, esto yo estoy pensando pues para hacerlo todavía más profesional. No lo sé si los vendan sueltos, pero si no, pues los fabricamos y se lo ponemos. También, bueno, pues obviamente cambiar el motor por uno más rápido. La batería, pues ya saben, pues por más amperaje. El controlador de velocidad, bueno, se puede quitar con el receptor. Y lo que se puede hacer, pues metemos uno de nuestro radio. Pero pues sí, sí hay ciertas cositas que le podemos mejorar, ¿sí? Pero bueno, de entrada está perfecto, está bastante bien. Lo que sí me encantó, que es de 40 amperes el controlador de velocidad.
Bueno, voy a conectarle la batería, ya la puse a cargar. Para ver qué tal funciona, para hacer una pequeña pruebita y vamos a ver qué tal funciona. Puse a cargar la que venía aquí de repuesto. Bueno, a ver, pues vamos a cómo se quita la batería. Creo que este se mueve hacia un lado y después se quita la pieza, ¿sí? Y aquí sale la batería. Bueno, es igual a la otra. Y aquí está el conector. Bueno, ese siento que va a ser difícil el espacio que trae para meter otra batería. Bueno, después creo que entraba así y hacia acá. Eso es, sí. Aquí está, sí. Bueno, voy a instalarle al radio las baterías. Miren, nada más, ahorita está viendo. No se aprecia bien ahorita que lo hice hacia adelante y hacia atrás. Aquí en medio está el cardán. Y es de aluminio o de acero. Bueno, pues también otro punto bastante bien. No, yo creo que... sí se aprecia ahí en la toma que está girando. Por aquí. Vamos a ver si se aprecia por donde está el lápiz. Sí, aquí, en este espacio. Ahí se ve. Es hexagonal, el cardán no es redondo. Bueno, voy a instalarle baterías a la emisora y vamos a probarlo tantito aquí. Bueno, pues ya le instalé bueno, ya está conectada la batería, también al radio, ya le puse sus baterías. Vamos a ver esto. Entonces, primero tenemos que prender el radio. Prenden dos luces, una roja y una verde. La verde está destellando. Quiere decir que no ha estado enlazado con el carro. Prendemos el coche. El verde ya se queda fijo. Quiere decir que ya está enlazado. Vamos a ver la dirección. Miren. Y aquí tenemos el ajustador de la dirección. Hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ajusta bastante. Me parece que ahí. Bueno, ahora el acelerador. Bueno, voy a detenerlo. Pues muy bien, voy a aplicar freno. Sí, ¿verdad? Wow, ahora reversa. Bueno, pues sí está... ¡Ay! De maravilla. Ya ven, por no detenerlo lo que sucede. Bueno, está muy bien el coche. Miren, no me había fijado. Este es un punto también muy bueno. Aquí está el brazo del servo. Y entre la conexión del servo y el brazo tiene aquí un resorte. Déjenme apagar el carro. Y luego el radio. Miren, tiene este resorte. ¿Sí? Y ahorita acabo de ver que este brazo con el servo tiene un salvaservo. ¡Wow! Eso está de maravilla. Quiere decir que si tenemos un accidente y esto
el golpe pega en la llanta, pues va a tratar de mover el servo hacia acá. Entonces es donde va a ser la función el salvaservo. Entonces no se nos va a dañar. No, pues sí está de maravilla. Les digo, pues yo ya lo catalogo este carro como semi profesional. Sí le podemos hacer grandes cosas, adaptarle, claro está, ya saben que todo se puede adaptar. Incluso vean aquí esto, tiene varias perforaciones, el soporte de la carrocería. Entonces, aquí tiene unos tornillos aquí atrás, entonces los podemos aflojar y subir y bajar para cuando cambiemos de carrocería. Pues miren, está muy bien. Y bueno, ¿y esto qué es? Ah, un ajustador, miren. Esto, ¿ya lo vieron? Es un ajustador de los resortes para que estén más duros o más suaves. Bueno, pues sí está de maravilla el carro. Pues vámonos directos al autódromo. Vamos a probarlo, a ver qué tal corre. Pues entonces, allá nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues ya estamos aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Vamos a probar el carrito Elifar que nos mandaron por cortesía de Gear Best. Vamos a probarlo aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Ahora sí está bastante tranquilo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal corre el carrito. Bueno, esta es la prueba. Ya veo, creo que la señal. Voy a acercarme, Ay, jala padre. Sí.
Ojalá padre, ¿no? Sí. Qué bonita. Como que no patinó llanta. ¿Yo sigo grabando? Pues ya vamos a terminarle. Oh, pásale para acá. No, pues que estás en medio, por eso ya no termino. Deja regresar aquí rápido. ¿Ya lo quieres sacar foto? ¿Te perdiste? ¿Ya? Me perdí. Ah. Adiós. Ay, jala padre. ¿Sí? Me encantó. ¿Sí, no? Sigue grabando, José. Sigue. Ay, no te ve nadie, ándale. Bueno, pues esta fue la prueba en el Autódromo Hermano Rodríguez del carrito Elifar. Bueno, pues gracias a nuestros amigos de Gear Best por esta cortesía y pues la verdad lo recomiendo mucho. Lo único que yo le vi es el alcance. Yo creo que me llegó a unos 25 metros y ya no dio más. Pero de ahí en fuera la suspensión, todo trabaja pero de maravilla. El freno, las llantas, el agarre está perfecto. Bueno, pues amigos, regálenme dedito arriba por favor. Suscríbanse por favor. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias. Gracias a todos.